Buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos, como todos los viernes, con su programa, La Verdad Sea Dicha. Claudito, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás tú? Hoy qué gusto saludarte, Jessica. Todo muy bien. Y qué bueno que estar acá este viernes con los auditores y comentando todo lo que está sucediendo hoy día en Chile. Así es. Oye, y mandarle un saludo a Ulises. Amigo, recupérese, guaterito, mucho limón con miel y a pasar el agosto, porque a esta altura... Sí, tomémonos un vinito el 1 de septiembre, querido Ulises, ¿te parece? No, sí, lo tienen que cuidar, lo están cuidando muy bien, así es que vaya un abrazo para él. Mira que te extrañamos, Ulises, de verdad, y después se nos va fuera del país hoy, así que lo mantienen la próxima semana, que también no va a estar con nosotros. Pero se está recuperando, así que vaya, los mejores deseos para Ulises, que se recupere pronto. Bueno, oye, Claudio, mucho insumo para esta semana, mucho insumo. Muchísimo, fíjate que lo comentábamos antes de cámara, que este gobierno nos da pauta cada 5 minutos más o menos, así que ya ni preparamos pauta para poder conversar. La verdad que ha sido bastante movida la semana. Muy movida la semana, con cambio de gabinete y tercer cambio de gabinete, tengo entendido. Así es que para eso, mira, invitamos a nuestra panelista estable, que ya es topísima, nuestra futura diputada de esta región, sí, fíjate. Obviamente que es mi candidata. De todas maneras mi candidata, Paz Charpentier, que nos acompaña y nos actualiza del quehacer de la nueva Constitución, del quehacer político, de los insumos que nos da el gobierno, para contarle a usted y que esté al tanto de todo lo que está ocurriendo. Hola Paz, buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches, estimada Jessica, Claudio y por supuesto todos los que nos están escuchando. Gracias por esta tremenda presentación, me encanta venir a este programa y por supuesto acompañarlos en este día viernes, que ojo, que tenemos efectivamente muchas cosas que conversar, pero yo quiero comentarle a quienes nos escuchan que fíjense que hoy es el Día Internacional de la Prevención de los Incendios Forestales. Así que ahí tenemos otro tema, porque yo no sé ustedes, pero al menos yo no me he enterado de nada en relación a algún plan integral que tenga por objetivo abordar, con la experiencia que ya tuvimos el verano anterior, ¿verdad? Los incendios forestales en el nuevo periodo de incendios forestales, que ya comienza con las mejores temperaturas en septiembre. Hoy, aprovechando que es el día de la conmemoración de la prevención de los incendios forestales, bueno, ahí también hay un tema que tenemos tan pendiente que conversar, estimada Jessica. Y gracias por el recuerdo. Es lamentable, fíjate que ya se auspicia, y lo dicen todo el mundo, que vamos a tener altas temperaturas en el verano próximo, y que claramente eso conlleva a tener incendio forestal, y como está ocurriendo en otras partes del mundo, digamos. Entonces, como tú bien dices, Paz, es lamentable que todavía no veamos un proyecto, no seamos proactivos, sino que reactivos, y aquí estamos. No sabemos cómo vamos a enfrentar la situación si es que en la eventualidad, Dios no lo permita, vuelve a ocurrir los mismos hechos que ocurrieron este año. Claudio. No, pero fíjate que, Jessica, Paz, esto de las temperaturas altas, sí, yo estoy de acuerdo, que eso genera las famosas 330, digamos. Sí. Ese tema, claro, efectivamente hace que pueden existir más incendios forestales, pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente que los incendios los provocan. Entonces, ese es el gran punto. O sea, de todos los incendios que uno ve, más del 70% son provocados por el ser humano y por maldad, en el fondo. Pero lo más grave de todo esto es que el gobierno actual que tenemos, como el tema de la seguridad no la tiene en su ADN, hace que finalmente las personas prendan, saben que no les va a pasar nada, llega Carabineros, hacen la detención, el sistema judicial rápidamente lo saca para afuera y volvemos a delinquir, que es lo que estamos hoy día acostumbrados. Y eso es lo lamentable de hoy día. Lo lamentable es eso. Entonces,
no es tanto que está la posibilidad de que existan los incendios, sí, por supuesto que está. No existe un plan, seguramente lo vamos a tener por ahí por enero, cuando ya estén los incendios funcionando, y este tema de no castigar adecuadamente a las personas que están haciendo y que se les pilla infraganti muchas veces, o llevando 18 bidones de benzina que nadie sabe para qué los llevan, y resulta que no pasa nada. Si en este país el tema de delinquir hoy día no pasa nada. Bueno, eso es lo que nos pasa. Esto es lo que destruye al final del día la democracia, Claudio Paz, que es la impunidad, y la impunidad a todo evento, sobre todo con lo que estamos viviendo, Paz, que me gustaría escuchar tu opinión, con el tema de las fundaciones, este traspaso de verdad dantesco a instituciones, a fundaciones creadas en último minuto, fundaciones que presentaron proyectos para los que no tenían la expertise, fundaciones de amigos del amigo del partido. La verdad es que nunca habíamos visto la corrupción tan grosera como la estamos viendo hoy, y ojo, sin ninguna posibilidad de restitución de esos dineros. ¿Cuál es tu opinión, Paz? Mira, fíjate que este tema hay que abordarlo en dos dimensiones, si se quiere. ¿Por qué? Porque una cosa es y esto obviamente para las personas que nos están escuchando, uno de los niveles de la corrupción es a nivel de gobierno central, ¿verdad? Y yo derechamente considero, y me he ido formando esa convicción atendida a los antecedentes que se han acompañado, en que aquí existía una política de gobierno destinada al financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo único y exclusivo era llevar adelante activismo de izquierda, activismo revolucionario, ¿verdad? De otra manera resulta realmente inexplicable que esta situación de democracia viva en el norte de nuestro país, vinculado a la diputada Catalina Pérez del Frente Amplio, junto con su expareja, ¿verdad?, el señor Andrade, se replicara también en otras regiones con distintas organizaciones de la sociedad civil. Eso a nivel de gobierno central, ¿verdad? Y otra cosa es a nivel de gobierno regional, en donde los focos efectivamente han estado puestos en la región del Biobío, atendiendo los cuantiosos montos que fueron entregados a organizaciones de la sociedad civil, de manera directa, a través de un trato directo, es decir, sin concurso público, sin que varias organizaciones de la sociedad civil postularan a esos fondos. Y eso ha tenido una serie de repercusiones. Primero, a mí me parece que a nivel de la región, esto, estimada Jessica, afecta derechamente el proceso de descentralización. ¿Por qué? Porque ¿cómo entonces nosotros vamos a ir al Congreso, ¿verdad?, o a nivel de gobierno central, a pedir proyectos de ley destinados a entregar mayores atribuciones y mayor presupuesto a las regiones en circunstancias que en el periodo que llevan existiendo las gobernaciones regionales se han presentado todos estos casos de corrupción, ¿verdad? Allí hay que hacer un doble clic, hay que volver a pensar la institucionalidad, hay que volver a pensar cuáles son las atribuciones, hay que volver a pensar cómo se va a manejar el presupuesto, ¿verdad? Y establecer nuevas normativas con mejores estándares, ¿verdad? Eso por una parte. Pero también yo creo que aquí surgen dos cositas más. Ustedes recordarán que a nivel de gobierno regional, de la región del Biobío, ¿cierto? Este señor que entiendo que era el administrador del gobierno regional, se allanó su domicilio, ¿verdad?, para la obtención de antecedentes que aportara a la investigación. Sí. Y resulta que respecto en su domicilio se encontraron quienes fueron a hacer este allanamiento, ¿verdad?, con más de 100 gramos de droga, de marihuana. Entonces uno dice, chuta, parece que aquí hay otra lista que se suma, ¿verdad? Porque 100 gramos de marihuana es un monto bastante importante, ¿cierto?, de droga que se encuentra en el domicilio. Entonces uno legítimamente puede preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto el narcotráfico o la droga, que es un problema de nuestra sociedad hoy día, y las personas que nos están escuchando lo deben tener bastante claro, porque la droga, la verdad, es que está disponible muy fácilmente para la mayoría de las personas, atendida a la crisis de inseguridad que vivimos en Chile, el crimen organizado y todo. Bueno, ¿en qué medida existe hoy día una vinculación, que yo creo que es importante abrir los ojos y cuestionarnos esto, de la droga con el Estado, con, en el fondo, la política? Y a mí me parece importante no seguir cerrando los ojos en ese sentido. Yo creo que esta es una buena oportunidad para sacarnos un poco la venda de los ojos y mirar este problema que existe en muchos países de la región, de América Latina y el Caribe, y aparentemente nosotros como que todavía estamos tímidos en investigar este tipo de asuntos al interior del Estado. Yo no estoy atribuyendo ningún tipo de participación del administrador, del ex administrador del gobierno regional, ni mucho menos, pero sí a mí me parece que es un punto que con ocasión de los antecedentes es importante comenzar a investigar, es importante un poco sacarse la máscara y sincerar que este problema drogas,
en el fondo política, Estado, ¿verdad? Financiamiento ilegal, etcétera, corrupción, en términos lo más amplios posible, está en muchos países de América Latina y por lo tanto perfectamente pudiera también estar en nuestro Estado y hay que abrir los ojos. Y por último, que es un punto súper relevante pero tampoco tocado, fíjense que aquí existe un problema moral, me parece a mí, de moralidad pública. Y con moralidad pública no me refiero a temas valóricos, sino que más bien al cumplimiento del deber por parte de las autoridades que se desempeñan en el funcionamiento del Estado, en el funcionamiento público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como nosotros vemos que existen personas que en la administración del Estado que han hecho uso indebido o han asignado recursos de manera indebida, ¿verdad? Bueno, también tenemos no olvidar que durante la pandemia un porcentaje importante, un número importante de funcionarios públicos recibieron o postularon a bonos en circunstancias que los funcionarios públicos fueron también las únicas personas durante la pandemia que recibieron íntegramente sus remuneraciones. Entonces también ahí hay un tema, ¿verdad? Pero también esto no solamente está en el Estado, estimada Jessica, y por eso yo digo que es un problema moral, sino que también hay personas, ciudadanos, ¿verdad?, que no son funcionarios públicos y que muchas veces no sinceran los ingresos que tienen para efecto de postular a beneficios o asignaciones monetarias derechamente del Estado, es decir, mienten respecto a sus ingresos para beneficiarse de asignaciones que están derechamente destinadas a personas con menos recursos en nuestro país. Entonces también esto, si bien está en el Estado, yo quiero abrir un poco la vista y decir, oiga, aquí también es una crisis generalizada de moralidad pública, de verdad, que trasciende el Estado, que es un tema que nos afecta en general como país. Yo sé que esto puede ser tremendamente impopular, tal vez, pero a mí me parece importante como punto. Es decir, tenemos una crisis moral dentro del Estado, pero también se enmarca dentro de una crisis que nos afecta al país en términos generales. Entonces yo creo que esos son como algunos puntos que me gustaría que pusiéramos en la conversación, en el debate, y que me gustaría también compartir con las personas que nos escuchan. No, súper. Bueno, absolutamente de acuerdo con lo que está planteando La Paz en este manejo. Mira, solamente hay que ver cómo está hoy día conformado el hemiciclo. El hemiciclo lo llamo yo la Cámara de Diputados. La calidad de los diputados que tenemos hoy día en nuestro país. O sea, yo creo que la clase política que tenemos hoy en Chile es una de las peores clases políticas que hemos tenido en los últimos años en democracia. Y eso de alguna manera refleja cómo está nuestra sociedad. Si cuando uno entra a escoger una persona para que nos represente, no voy a hablar del tema de la Constitución que recién pasó, que eso fue escandaloso, pero quedémonos en el tema del hemiciclo solamente. Personas que hoy día están en el hemiciclo y que tienen un nivel de no conocimiento para poder generar leyes que realmente es una cosa que va más allá de los límites de lo que uno podría pensar. Efectivamente, hay personas que sí están bien, digamos, bueno, por algo la sociedad, en cierta forma, hay personas que están pensando mejor, otros, pero la verdad que el hemiciclo nos representa muy bien a cómo estamos hoy día como sociedad. Por lo tanto, esa situación de moralidad que tú planteas muy bien, Paz, efectivamente eso existe hoy día. Y de hecho, lo que dice el chileno normalmente, oye, pero si yo no hago esto yo lo hago por pillo, esto yo lo hago porque soy vivo. Esas son las palabras que estamos ocupando. Eso, si no lo hago, lo hace otro. Pero no está esta moralidad. ¿Sabes dónde se ve claramente también? En pequeños detalles de sociedad que avanza, de sociedad avanzada o no. El hecho es un detalle muy chiquitito, pero que tú lo logras ver en los países desarrollados. El atravesar la calle cuando la luz está verde o cuando está roja. Cuando está roja la gente mira y cuando puede atravesar, porque no hay ningún auto, atraviesa. Esto es muy similar. Esa es la manera como los países van creciendo en una situación de moralidad, en la cual hay una suerte de orden. Y eso hoy Chile no lo tiene y cada vez lo ha ido perdiendo más. Reconozco que hay cosas que hemos avanzado, pero eso es lo que hoy día nos tiene un poquito fastidiados. Fíjate que cuando yo fui Seremi de Economía, en el primer gobierno del presidente Piñera, y se generó, obviamente que vivimos el terremoto, que fue un trabajo que Jessica también estuvo ahí, fue un trabajo gigantesco que hicimos los Seremi, porque tuvimos que entrar a un gobierno nuevo, toda la centroizquierda saliendo, entrando a la centroderecha. Yo me acuerdo ¿te acuerdas cuando entraba en la intendencia que nos tenían los computadores apagados? ¿Te acuerdas? ¿No? Los apagados. Habían arrancado todo el sistema de telefónico, la conexión telefónica. Fue una cosa impresionante. Sí. Bueno, en ese contexto, yo me acuerdo que uno de los grandes problemas que teníamos era, lo que acaba de decir Paz, era que cómo hacíamos el catastro a las personas
para que, por ejemplo, pudiesen tener los pescadores, sobre todo que era el lado de economía, pudiesen tener los botes que correspondían. Bueno, y habían algunos pescadores que haciendo cosas complejas, digamos, tenían 2 o 3 botes guardados en su espacio. Y ¿cómo le decíamos, por ejemplo, a un gobierno como el gobierno de Japón, que venía a hacer donaciones, y que la verdad que esas donaciones nos complicaban mucho el tomar esa... ¿Cómo decirle a alguien que viene a donar, sabes qué, mejor no nos dones todavía porque todavía tengo que hacer un catastro, pero si está este tema, sí, pero no te lo podemos decir? Era muy complicado. ¿Por qué? Porque la gente está en una condición de no estar diciendo la verdad. Este país, en tema económico, y esto después yo lo visualicé cuando trabajé en el FOSI, este país en el tema económico, si uno realmente entregara los dineros como corresponde a las personas que correspondan, como tiene que ser, este país tendría un nivel de vulnerabilidad muy bajo, es decir, la gente estaría mucho mejor posicionada. Menos del 40%. Menos del 40%, o sea, de todas maneras. Lo que ocurre es que hay mucho dinero, y que lo estamos viendo hoy día, que se queda enredado en otras manos que no corresponde. Si eso es lo que pasa. Hoy día tenemos situaciones como las que estamos viendo en las noticias, y es por eso que hoy día yo tengo una afirmación que se la mostré a Jessica fuera de cámara, y que efectivamente hoy día casi como que no tienes que preparar pautas para hablar de lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día el gobierno está dando cosas que son insumos diarios. Insumo diario, y cada 2 horas hay un insumo nuevo. Algo está pasando. La verdad que los números son escalofriantes, 32.000 millones de pesos, algo así como 40 fundaciones, y eso que no sé, y estamos ya de Arica a Magallanes, ojo, el otro día yo escuchaba el tema de la fiscalía, la que está haciendo la investigación, ya estamos de Arica a Magallanes, revisando todo. Antes eran 9 regiones, ahora estamos de Arica a Magallanes. Bueno, y hoy día involucra a la nueva, recién nombrada ministra de las Culturas. ¿Qué opinas tú respecto al cambio de gabinete? ¿Qué significó este cambio de gabinete? Porque las opiniones son diversas. ¿Tu opinión respecto a este tercer cambio de gabinete del gobierno? Sí, fíjate, Jessica, que esto es como la sillita musical, porque la verdad es que los cambios que se hicieron, me parece a mí que no a pie con bola, digamos. ¿Por qué? Porque la verdad es que hubo una rotación y llegaron a ministerios relevantes personas que a mi juicio dejan en una situación bastante complicada al país. O sea, particularmente me refiero al ministro Cataldo, que es un ministro que está en la Subsecretaría de Interior y que es del Partido Comunista y que llega a hacerse cargo de una de las carteras más relevantes, que es la cartera de Educación. ¿Por qué? Porque el ministro Ávila, exministro Ávila, que era el de Educación, que fue objeto de una acusación constitucional, finalmente lo cambian, ¿verdad? Sale del ministerio. ¿Pero qué pasa con el señor Cataldo? Bueno, el señor Cataldo, además de ser militante del Partido Comunista, desde hace algún tiempo, hace algunos años atrás, ¿verdad?, hizo a través de Twitter comentarios muy propios de los militantes del Partido Comunista, denostando a los carabineros con ocasión del estallido social, ¿verdad? Algo que también ha sido transversal un poco a los distintos ministros, ¿verdad?, o a las autoridades que hoy nos gobiernan. Y él dice, y justamente en la mañana del día viernes señalaba, el ministro decía, oiga, ¿a usted no quieren sincerar que en realidad lo que les molesta de que yo sea ministro de Educación es mi militancia? Entonces, bueno, yo digo, la verdad, señor ministro, es que su militancia viene de alguna manera a confirmar sus propios dichos a través de Twitter. Porque recordarán ustedes, estimados panelistas y personas que nos ven en sus casas, que para el Partido Comunista, la verdad es que las fuerzas de orden y seguridad es la mano armada, de alguna manera, del Estado, que es un opresor. Y por lo tanto es muy propio de los militantes comunistas que consideren que es legítimo denostar a nuestras fuerzas de armada, fuerzas de orden y nuestras fuerzas de armada, ¿verdad? Y por lo tanto eso... los dichos del ministro única y exclusivamente su militancia viene a confirmar lo que el ministro ya ha señalado derechamente a través de Twitter. Entonces, eso por una parte, ¿cierto? Pero por otra parte, a mí lo que me parece es que incluso los primeros anuncios del ministro Cataldo en materia ministro de Educación, ¿verdad?, relatan de cuerpo entero lo que es este gobierno, Jessica. ¿Por qué? Porque justamente también hoy día, viernes en la mañana, el ministro decía, oiga, no tenemos recursos para pagar la deuda de los profesores, ¿verdad?, en circunstancias que el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo el 1 de junio en su cuenta pública que iba a pagar la deuda de los profesores.
Entonces, después se suma algo tan propio de este gobierno. Llegaron al poder el presidente de la República diciendo y esgrimiendo durante su campaña que iba a condonar el CAE. ¿Y qué se encuentra el presidente? Bueno, que no tiene recursos. Entonces, así es re fácil. Yo hago promesas falsas para llegar al poder, ¿verdad? Para ganar popularidad temporal y luego no las cumpla. Y bueno, ¿y quién se hace responsable? Ese es el punto. Es algo muy propio de este gobierno, ¿verdad? Nadie se hace responsable. O sea, se dicen las cosas, se dice A, se hace B, y hay un margen entre medio, y bueno, y los resultados son C, y nadie se hace responsable. Entonces, la verdad es que es un poco terrible. Es un poco terrible porque eso no contribuye, obviamente, a que Chile esté mejor. Y con respecto, además, a la ministra, recién ministra, la designada en Cultura, la señorita Arredondo, bueno, uno no entiende realmente si es un error por parte del gobierno que no tiene antecedentes respecto a quienes designa como ministra, o directamente aquí existe por parte del gobierno un ánimo de generar conflicto permanente con la oposición, porque la verdad es que a los pocos minutos, Jessica, salieron noticias a raudales respecto de aparentemente, no convenios, pero platas que habría recibido fundaciones cuya representante legal era la recién designada ministra Arredondo, durante además su vocería en la campaña por el apruebo. Así es. Entonces, o sea, aquí, entonces uno realmente lo planteo así, uno no sabe si es un error del gobierno o directamente aquí quiere permanentemente generar un clima de conflictividad con el país y con la oposición. Y por último, y con esto ya me callo porque si no me hablo mucho, tiene que ver con que, bueno, fue designado en calidad de subsecretario el señor Montero, que es un ex convencional. Entonces uno diría, bueno, tenemos la ministra vocera de gobierno, Carolina Toá, que fue vocera de la prueba. Tenemos ahora en Cultura a otra vocera de la prueba. Y tenemos en una subsecretaría también a un ex convencional, en circunstancias que Chile rechazó ampliamente el texto constitucional después de la farra constituyente que se dieron el año pasado, y no hay ni una responsabilidad, todo lo contrario, este gobierno los premia. Entonces aquí la verdad es que esto no le sirve a Chile y no contribuye además de ninguna manera a que la gente vuelva a confiar en la política y en los políticos. Eso es lo grave. Oye, es que qué interesante, Paz, lo que dice. Fíjate que es como, yo siento, de verdad, es como una improvisación. Ponte tú, estaba destinado el cambio de gabinete a las 12 del día o a las 11 de la mañana, se cambió a las 12 y por último como a la 1:30, 1:15 para las 2. O sea, eso te dice que no hay nada preparado, que todo es así como a último minuto. ¿Cómo nombran? Mira, yo creo, y de hecho los funcionarios, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Cultura dice que están preocupados en un comunicado que hicieron el mismo día que se nombró a la ministra, están preocupados por la falta de experiencia en la administración pública de la ministra y que claramente eso le va a tomar un tiempo poder tomar el ritmo, saber cómo funciona la administración pública, y es una pérdida de tiempo. Entonces no creo de verdad que la gente se merezca poner a personas que no tienen las capacidades técnicas, ni menos que no tengan la expertise ni la experiencia en la administración pública. Es mi humilde opinión, pero de verdad que creo que es una pérdida de tiempo y no encuentro, de verdad, como tú bien dices, cómo es posible que además no hayan transparentado, o la misma ministra no haya transparentado que tenía estos conflictos, digamos. Entonces volvemos al insumo que nos dan todos los días el gobierno y de verdad es que son insumos que uno no busca al final del día tener que hablar de esto, pero que son relevantes e importantes porque estamos preocupados de cómo le va al gobierno, porque en la medida que le vaya mal al gobierno nos va mal a todos, a todo el país. No sé tu opinión, Claudio. Mira, yo las escucho a ustedes dos y bueno, ustedes son unas damas, yo soy un poco más duro en esto. Yo creo, honestamente, y a los televidentes que nos están escuchando, yo creo que a este gobierno no le interesa el que las cosas se hagan bien, no tienen esa rigurosidad no está. ¿Y por qué no está? Porque son personas que nunca en su vida han trabajado, en general, partiendo por el presidente. Nunca en su vida ha trabajado en su tema laboral, en el salir de la universidad, buscar trabajo, ganar una renta como se parte. Ellos salieron de la mesada, el presidente hoy salió de la mesada del papá y salió a ganar 10 millones de pesos. Eso es algo que la gente no lo logra canalizar de buena manera y eso es algo importante.
Producto de eso, entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos una situación en la cual, oye, ¿quién puede tomar esto? ¿A quién le cerramos el favor? ¿Cómo lo vamos armando? Y estamos teniendo estos nombramientos. Comparto absolutamente, y creo que lo tiré en un Twitter, el tema de que tengamos un personero del Partido Comunista en el tema de la educación, siendo que el Partido Comunista es un partido totalitario. Es cuestión de leer a Gramsci un poco, ¿dónde se hace el ataque del Partido Comunista? Se hace en la educación, en las tradiciones, en la familia. Ahí ese es el ataque artero del Partido Comunista. Sus 3 focos. Entonces, la educación es un tema en la cual tiene que tener un concepto de libertad. Y el Partido Comunista no tiene ese concepto y nos va a generar entonces escuelas públicas en las cuales va a estar direccionada la educación, que ya se está haciendo de cierta forma. La persona no va a poder escoger dónde tener a sus hijos. Hay una serie de cosas que empiezan a ocurrir y poco a poco vamos a estar en esto. Yo les digo, señores televidentes, esto va a ocurrir de esta manera. Uno me puede decir que lo que está hablando Claudio es súper exagerado. No, es cuestión de darse una vuelta por todos los países comunistas que tenemos en Latinoamérica. Hoy día usted va a Cuba, usted está en países como Venezuela, usted va a ver que la gente no está con una libertad educacional. Y eso poco a poco va permeando. Cataldo es un personaje absolutamente incendiario, colocando situaciones muy fuertes respecto a los carabineros. No recuerdo haber leído un Twitter respecto a las carabineras, no lo sé, pero sí vi Twitter de mujeres del Partido Comunista, sí colocando Twitter a carabineras, que la verdad, repetirlos acá en un programa de televisión, a mí me resulta un poco incómodo. Fueron tratadas y ultrajadas de una manera impresionante en su momento, y eso no es que se haya perdido, ellos dejaron de decirlo, pero eso lo tienen adentro, lo tienen muy dentro. Entonces la verdad que ya está bueno. Y Paz, te voy a plantear algo, así como el tema de esta cosa de que la deuda histórica de los carabineros, de los profesores, yo la otra vez en un programa anterior dije que se podía pagar. ¿Y cómo se puede pagar? Sacando a los 95.000 empleados, operadores políticos que tenemos hoy día, porque nos cuestan 2.100 millones de dólares al año. No 2.100 millones de pesos, 2.100 millones de dólares. Y a la vuelta de 4 o 5 años, la deuda histórica está pagada. Lo que ocurre es que aquí no hay una situación de querer hacerlo. Esto es por llevar la contraria en cosas que no hay análisis nomás, nada más. El tema del análisis económico, ni que hablar del ministro de Economía que tenemos hoy día, que la verdad que no entiendo cómo él es y puede ser un ministro de Economía y puede tener el título que tiene. La verdad que es una vergüenza. De verdad se los digo. O sea, no puede ser que tengamos estos niveles de ministros en nuestro gobierno. Normalmente todos los gobiernos anteriores han tenido ministros de primer nivel, sobre todo en el lado económico y de Hacienda. Han sido ministros de primer nivel, pero no, hoy día parece ser que la rigurosidad se perdió. Por tanto, estimada Paz, te tengo la solución para el tema de la deuda histórica. Ojalá te escuche el gobierno, ojalá te explique que vea nuestro programa. Un tema tiene que ver perdón Jessica, la interrumpí, pero tiene que ver con un tema de promesas. ¿Sí? Por supuesto. Ese es el problema, que aquí uno siendo autoridad, me imagino yo, presidente de la República, ya no hay más excusas, o sea, es la máxima autoridad de este país. No puede andar haciendo promesas al voleo, digamos, y al poco andar que salga un ministro que entre gallo y medianoche dice que finalmente no pueden porque no tienen los recursos, digamos. Bueno, porque... Entonces, tú dices, están los recursos, pero tiene que ver con, pero con esa manifestación de la voluntad que es contradictoria, porque dicen A y después dicen B. Lo mismo con el tema del CAE. El presidente Boric probablemente, una de las explicaciones de que haya llegado a la presidencia fue su promesa relativa al pago de las deudas del CAE. Entonces, la verdad es que esa contradicción, esa falta de consistencia, esa derechamente mentira permanente por parte de este gobierno, a mí me parece que tiene que tener alguna, en el fondo, hacer exigible alguna responsabilidad. Es decir, no puede ser que aquí los únicos que pueden no hacer su trabajo, los únicos que pueden mentir en su trabajo, los únicos que pueden no cumplir los objetivos que le dicen a su jefe, que en este caso sería el pueblo, y que siguen manteniendo su sueldo a fin de mes sin ningún tipo de repercusión, sean quienes en teoría tienen que servir al país, como son las autoridades. Entonces,
Ese es la verdad el punto que a mí me parece súper fundamental. No, yo comparto eso contigo. Sí, lo que ocurre que acá, lo que te quiero plantear es que acá, y que la gente sepa esto, es que los dineros, si uno los maneja de manera adecuada, en Chile están, de una u otra manera están, para poder trabajarlo. Sí. Pero como les importa poco cumplir las promesas, eso es lo que pasa hoy día, en eso estamos. La billetera loca, yo diría, sí, la billetera loca. Entonces hoy día yo digo esto y lo vamos a hacer. Pero tampoco, lo que planteé al principio cuando estaba en esta última intervención, las personas cuando no han trabajado, y en eso espero que compartamos esto, cuando no han trabajado no tienen una real dimensión de este tema de la rigurosidad del gasto, no existe. Entonces, como ellos creen que el Estado es un bolsillo sin fin, digamos, yo puedo sacar la plata como sea, ellos colocaron sus promesas. Normalmente la izquierda es muy social, es muy de ordenar a la gente, pero ¿cómo financio esto? No tienen ni idea cómo se hace. No tienen. Y si nos vamos al otro extremo, la derecha tiene un manejo más bien económico, en el sentido de que tenemos que financiar, y por supuesto que tiene un tema de trabajo, de rigurosidad. Si no todo el mundo va a llegar tan rápido al escalón de tener un mejor bienestar económico. Todas las personas han ido armando y escalando su posición económica a través del trabajo. ¿Qué más quisiera yo tener el éxito económico de personas que tienen una cantidad de dinero hoy día, pero porque lo han hecho bien? Por eso tienen ese tema económico y éxito económico, pero no por eso yo le voy a ir a destruir sus negocios. Y eso está permitido hoy día por la izquierda. Y eso es lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros vemos estos tipos de discursos de personajes que la verdad son muy irresponsables, estamos en una condición de mucho peligro hoy día en Chile. Pero también, señores auditores, señores televidentes, los que están escuchando, nosotros como sociedad también tenemos mucha culpa, porque nosotros no nos informamos adecuadamente las cosas como están ocurriendo. Afortunadamente hoy día el voto es obligatorio y eso hace que los países se centren. Y yo creo que nosotros no podemos perder nunca más la situación del voto obligatorio, sobre todo en un país como el nuestro, sobre todo en Latinoamérica. El voto obligatorio genera un centro, una cosa más razonable en las personas que van a estar en los hemiciclos y en las situaciones de votación y de consulta que ocurran de aquí para adelante. Si no, la verdad que se complejiza muchísimo la situación de aquí para adelante. Ese fue un grave error. Gravísimo. Pero gravísimo error que cometió Sebastián Piñera en su primer mandato. Gravísimo error. Y aquí tenemos las consecuencias de tener un presidente que salió con casi el mínimo de representatividad, digamos. No lo querían ni sus propios personajes. Exacto. O sea, eso ocurre cuando el voto es voluntario, que tenemos personas sentados como presidentes que no tienen representatividad al final del día. Bueno, vámonos a un tema relevante. La gente se pregunta, Paz, ¿qué son las enmiendas? ¿Cuándo tenemos nueva constitución? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas enmiendas ha puesto en la izquierda? ¿Cuántas enmiendas en la derecha? Incluso han acusado las enmiendas del Partido Republicano que son inconstitucionales. Exacto, en fin. Paz, ¿podrías tú aclararnos al final qué está ocurriendo y si vamos a tener nueva constitución? Porque queda muy poco tiempo además, o sea, ya los tiempos se están acotando y demasiado y todavía estamos en el tema de las comisiones, las enmiendas, revisando, van a dar los tiempos. ¿Qué pasa si se aprueban o no se aprueban las enmiendas? Cuéntanos un poquito, Paz. Sí, mira, no sé si Claudio, como que quería decir algo, sí. A lo mejor, ¿no? Mira, ¿Sí, yo obviamente que la opinión tuya me encanta, Paz. Lo único que quiero decir es que en el tema económico, todo esto que ha pasado con las constituciones, que me imagino que tú lo tienes muy claro y que los televidentes me gustaría que aclararlo aún más, ¿qué es lo que ha hecho? Que todos los que queremos trabajar en temas de inversión hemos ido retrasando. Llevamos 2 años y estamos esperando el 17 de diciembre para saber qué hacemos, para saber qué se hace. Realmente, porque el marco de no lo tenemos claro, no está. Entonces, seguimos con esto, seguimos. Eso era lo que quería agregar en esto antes de partir. Sí. No, de hecho, es que eso es claro, porque, y de hecho yo creo que quiero tratar de empatizar con las personas que nos están escuchando. ¿En qué sentido? Yo estoy segura también, porque lo he conversado en el trabajo en terreno,
que muchas personas también se sienten estancadas, como que el país se congeló. Se congeló. Estos últimos 4 años pareciera que solo hemos empeorado, y pareciera que no hay una salida. Y efectivamente a esta situación ha contribuido enormemente el proceso constituyente iniciado en el año 2019 y que todavía no hemos logrado concluir. Bueno, para resumir, yo recuerdo que le comentaba a las personas en algún programa anterior que en este proceso constituyente habían 2 órganos fundamentales, ¿cierto? Uno, el Consejo de Expertos, que era el consejo designado por el Congreso, que elaboraron un anteproyecto. Sobre este anteproyecto está trabajando un conjunto de consejeros electos, que fueron aquellos consejeros electos el día 7 de mayo de este año, ¿cierto? Posteriormente, el 6 de junio, el Consejo de Expertos entregó el texto sobre el cual los consejeros tenían que debatir y comenzaron a conversar los consejeros el 7 de junio, ¿ya? Y estamos en este proceso, estimada Jessica, ya concluimos la etapa en donde todos los consejeros, las coaliciones que están en el interior de este consejo electo, lo que hicieron fue elaborar sus enmiendas y presentarlas, ¿verdad? Y ahora comienza la etapa de discusión de esas enmiendas, que son una especie de observaciones al texto que hizo el consejo de, comillas, designados, el famoso consejo de expertos, ¿ya? Y el consejo electo tiene hasta el día 7 de octubre, o sea, estamos a la vuelta de la esquina, para entregar el proyecto nuevamente al Consejo de Expertos para que empiece la última etapa de consolidación, si se quiere, del texto que se le va a presentar a la ciudadanía el día 17 de diciembre de este año. No hay ánimo constituyente, eso está claro, esa es la razón por la cual yo le aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando dicen, y siguen con la tontera, porque además ni siquiera salió en los medios de comunicación, tanto como el primer proceso constituyente, porque efectivamente los consejeros en esta oportunidad no han sido estridentes, han mantenido en el fondo el orden, las normas en el fondo de convivencia, de formas, ¿verdad? Han sido respetuosos, dejaron cantar el himno nacional y una serie de otras cuestiones que eran mínimo de convivencia democrática, si se quiere, en un órgano de esa importancia. Y entonces, ahora lo que viene, ¿en qué proceso están? Están discutiendo todas las observaciones que le hicieron al texto del Consejo de Expertos, del Consejo de Designados por el Congreso. Y van a tener que de alguna manera ponerse de acuerdo y votar próximamente estas enmiendas. Ahora, algunas enmiendas, porque, a ver, aquí hay como 2 grupos ya, está la izquierda y la derecha, ¿cierto? Y en la izquierda, la verdad, estimada Jessica, que las enmiendas son prácticamente lo mismo que el texto rechazado el 4 de septiembre ampliamente por los chilenos. O sea, lo que hicieron fue pescar ese texto y meter las cuestiones más importantes de ese texto como enmiendas en este nuevo proceso. Perfecto. Y por su parte, eso en resumen. Y la derecha hizo algo que a mí me parece que es positivo, que es tomar los aprendizajes del proceso constituyente anterior. Por ejemplo, resguardar aún más la propiedad sobre las cuentas de capitalización individual, resguardar aún más el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, ¿verdad? Y otras que vamos a ir comentando a la segunda, en el fondo, vuelta para no hablar tanto, ¿cierto? Pero que de alguna manera constituyen aprendizaje del proceso constituyente anterior y que además cuentan con un importante respaldo ciudadano. Por ejemplo, algunos números que tengo aquí anotados. Por ejemplo, la reducción del número de parlamentarios fue algo que está siendo promovido desde la derecha. Y fíjense que cuenta con un 90% respaldo ciudadano. O sea, eso es una enmienda que a la gente le gusta. Sí. Un Congreso bicameral, es decir, que haya diputados y senadores en el Congreso, ¿cierto? Que es una enmienda del Partido Republicano y que cuenta con un 75% de aprobación ciudadana, 71%. Aumentar la edad para poder postular al cargo de presidente de la República desde 35 a 40 años. Usted sabrá por qué existe esa enmienda, pero cuenta con un 60% de aprobación. Entonces, la verdad es que la mayoría de las enmiendas más importantes que vienen desde la derecha tiene un amplio respaldo ciudadano, ¿ya? Obviamente hay algunas que no, pero la gran mayoría cuenta con un respaldo ciudadano y, a mi juicio, en resumen, constituyen aprendizaje del proceso constituyente anterior. Así que eso como resumen. Pero todavía esto está como trabada la litis, si se quiere. En este momento, todas estas cosas de alguna manera van a tener que empezar a cuajar en las discusiones y las posteriores votaciones que tienen que hacer
los consejeros, estimada Jessica, espero que se haya entendido. Porque sí, quedó clarísimo. Pero Paz, tengo una duda. Clarísimo. Ya, aprobada o no aprobada las enmiendas, izquierda, derecha, pasa al Consejo de Expertos nuevamente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hace el Consejo de Expertos? Pues el Consejo de Expertos puede hacer observaciones al texto, en el fondo aprobado por el Consejo por el Consejo electo. ¿Ya? Y si existen discrepancias importantes, se forma una comisión mixta entre el Consejo de Designados y el Consejo de los Electos. Ese es más o menos el tema, que se tendrían que resolver esas diferencias en una comisión mixta, es decir, una comisión integrada tanto por por el Consejo de Expertos como por el Consejo de Designados. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Los tiempos. ¿Tú crees que van a dar los tiempos? Fíjate que esa es una de las cosas que se le preguntó a la ciudadanía. Y fíjate que un porcentaje, a ver, dice aquí, la encuesta dice el 20% cree que Chile va a tener una nueva constitución. Un 47% cree muy difícil que Chile tenga una nueva constitución. Y un 32% opina que no habrá una nueva carta. Y un 57% se inclina a votar en contra. O sea, la verdad es que las personas también están percibiendo que esto parece que no se va a concluir. No va más. Pero de acuerdo a lo que uno ve del trabajo del Consejo, está haciendo un trabajo bastante serio y debieran cumplir con los tiempos, porque están haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los tiempos. Ahora vamos a ver cómo al final reacciona la ciudadanía o cómo va a ser, en definitiva, la disposición ciudadana al final de este cansador y largo proceso, y los números de la encuesta algo nos dicen. Así que habrá que ver. Paz, qué interesante lo que nos comentas, por ejemplo, que la izquierda, representada en estos constituyentes, hayan puesto como en algunos temas de enmiendas, digamos, temas que ya la ciudadanía rechazó como más de 62%. Entonces, qué falta de respeto a la democracia, digamos, y a la gente que votamos en contra de esa nueva constitución, que venga estos constituyentes representados por la izquierda nuevamente a poner temas que ya rechazamos. ¿Cómo se explica eso? Porque se explica de una manera, yo creo que es más bien política, que tiene que ver con que a la izquierda poco le importa, la izquierda, sobre todo la izquierda más radical, poco le importa que el proyecto de la fracasada convención haya sido ampliamente rechazada el 4 de septiembre, porque a ellos lo que les importa es promover su agenda y llevar adelante su proyecto político, que está consagrado en esta propuesta rechazada el 4 de septiembre, pase lo que pase. Aun cuando no sea popular, aun cuando no cuente con adhesión ciudadana, a ellos les importa única y exclusivamente instalar su proyecto político. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que es también evidente que las enmiendas las han incorporado con el tejo pasado, si se quiere, porque no tienen la mayoría del Consejo Constituyente. Entonces, de alguna manera no tienen por qué, en el fondo, tener una actitud hacia el consenso, una actitud hacia ceder, una actitud que denote un aprendizaje, porque la verdad es que le están hablando a ese 30% de personas que, lisa y llanamente, pase lo que pase, van a apoyar no solo al gobierno del presidente Gabriel Boric, sino al texto rechazado el 4 de septiembre, que representa nada más ni nada menos que el proyecto político de la izquierda. Entonces esas son un poco las razones, estimada Jessica, a mi juicio. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo iba a decir algo parecido. El Partido Comunista y la izquierda ideologizada lo único que quiere es tomar el poder y señores televidentes, es tomar el poder para siempre. Eso es algo que la gente no lo cree mucho, pero el tema del poder de la izquierda ideologizada es para siempre, ya sea a través de votaciones en las cuales se engaña a la gente, estas situaciones de acuerdos constitucionales, todas estas cosas han ido pasando. Esto viene ocurriendo hace 15 años, cuando ya se colocó por primera vez la letra AC en los votos, y empezó esta cuestión a agarrar vuelo, a tener más bola de nieve, como se dice, y llegamos a lo que estamos hoy día. Si se rechaza la Constitución,
no me cabe duda que la izquierda de nuevo va a estar en una situación de que tenemos que hacer una nueva constitución, va a salir la gente a la calle, como son muy alineados, y en general la gente que trabaja no sale a pelear a las calles, porque la verdad que no estamos para eso. Pero esta situación va a seguir ocurriendo. Yo lamento tener que plantearlo así, pero cuando empieza a ocurrir van a decir, Claudio Lobotor parece que tenía razón, porque está ocurriendo esto. Nosotros vamos a seguir con este problema, lamentablemente, porque la izquierda no va a dejar nunca de colocar su plan que lo tiene establecido hace mucho tiempo. El plan de la izquierda es cuando se vienen los intelectuales alemanes, se vienen a Estados Unidos y permean las universidades. Y ahí comienza todo esto. Esto parte más o menos en la mitad del siglo XX, la década del 30-40. Esto comienza en ese minuto. La cosa fuerte de lo que es la izquierda y cómo nos apoderamos de una situación mundial, tema socialista. Hoy ya tenemos una agenda ONU 2030 que viene de eso también. Está todo el tema de género, porque se acabó toda la conversación de la lucha de clase. Entonces, ¿qué colocamos como relato? El tema de los géneros, el tema de las minorías sexuales, las minorías, etcétera. Todo ese es el relato que hoy día está y que la gente lo compra muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la intelectualidad de la izquierda maneja muy bien los relatos. Y la intelectualidad de izquierda está absolutamente permeada en nuestras universidades. Hay muy pocas universidades que hoy día comienzan a hacer la lucha contra esto, y esta es una pelea que va a durar unos 20, 30 años más, pero hay que hacerlo. Y por eso uno está aquí dando una opinión, pero hay que llegar a esto. Hoy día, lamentablemente, el tema del intelecto es lo que va moviendo las masas. Las mayorías son movidas por las minorías, y eso es algo que hay que entenderlo. Y las minorías están representadas por intelectos que manejan muy bien su relato, y es hoy día que estamos en esto, sumidos en esto. Esto es lo que pasa. Entonces, ¿apelar a qué? A que la gente tiene que salir a defender sus derechos propios, su situación en la votación. Por favor, señor televidente, cuando haya que ir a votar, vaya a votar. No diga, no, estoy ya aburrido de los señores políticos. Bueno, no vote por el político que está aburrido, vote por ese político nuevo que quiere ingresar y que quiere entregar alguna cosa nueva. Es un poco lo que tenemos que ir viendo, ¿ya? Pero hagámoslo de una manera fuerte y que la gente de una vez por todas entienda que tenemos que entrar en una situación de ir nivelando nuestro país hacia arriba. Paz, Jessica, yo que logro ver un poco más los temas económicos, les digo que esta situación en Chile va a ser muy duro, si seguimos este camino, muy duro. No tenemos inversión, volvió a decrecer el PIB en un 1,1%. Yo ya planteé a principio de año que nosotros no vamos a crecer, siendo que el Banco Central, el ministro, todos decían que íbamos a crecer al 2, 2,5%, no vamos a crecer. Y a mí no me pagan por decir eso, a los otros les pagan como 15 millones de pesos al mes, y la verdad que los números que están diciendo no son lo que corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el día a día. Usted, señora, vive el día a día en su compra en el supermercado, nada más. Claudio, tú diste en un punto súper relevante. ¿Qué es decrecer, de acuerdo al PIB, en el 1,1% para que la gente lo entienda? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un PIB de alrededor de 300 mil millones de dólares. Cuando tú decreces un 1%, estás decreciendo en 300. O sea, tienes menos ingreso para tu casa, hacerlo así como ¿sí? Grueso. Sí. Tú ganabas 100, ahora vas a ganar 98. Eso es lo que empieza a pasar hoy día. Y usted, no le estoy diciendo nada nuevo, usted lo está sintiendo en su casa. Usted siente hoy día que le cuesta mucho traer 1.000 pesos a su casa. Sí. Es más, hoy día se han deteriorado los puestos de trabajo. Fanalosa cerró la semana pasada, 150 personas a la calle. Inversiones en temas de construcción no hay. La gente, los inversores, han decidido retrasar sus inversiones. ¿Por qué? Porque es un país que está inseguro. El tema de las tierras raras, lo que está en Penco, es tanto lo que hay de que hay que revisar el tema ambiental, etcétera, etcétera, se lo va a llevar Brasil. Brasil ya ofreció llevarse todo eso para allá. Y estamos hablando de Brasil, que es Lula da Silva, ojo. Pero ellos tienen claro que los crecimientos pasan por un tema de economía de libre mercado, lo mismo que hizo China. Pero acá parece que no se entiende. Acá es toda una cosa
casi bueno, son cabros chicos en el fondo, pero es como que no, si yo lo voy a hacer como yo quiero, la plata la tiene el Estado, la plata no la tiene el Estado. Y por último quiero decir algo así rápido. A mí como persona que está metido en este mundo, y muchas de las personas que estamos en este mundo, la verdad que el discurso del ministro de Hacienda, de Marcel, ha sido decepcionante. Una persona inteligente, que esté absolutamente absorbido por el discurso político del Partido Comunista hoy día, diciendo cosas que no son reales, sobre todo en la reforma tributaria, que lo podríamos ver en otro programa. Sí, no, lo vamos a ver. Que está diciendo cosas que no corresponden. Está muy complicado. Paz, te quería preguntar algo. Adelante, Claudio. Usted como abogada, ¿existe un ramo en la universidad que se llama Derecho Constitucional? Es una pregunta, no lo sé. Sí, efectivamente. ¿Y cuánto dura eso? ¿Un semestre? Efectivamente, por lo menos un año. Imagínate. Por lo menos un año. Entonces, o sea, por lo menos estudiando. La duda que no tenemos... solamente se estudia Derecho Constitucional en el ramo de Derecho Constitucional, ¿Ya? sino que, por ejemplo, en el caso de la universidad donde yo hago clases, también existe un ramo paralelo, digamos, complementario, que es Regulación Económica, en donde uno ve orden público económico, o sea, toda la parte económica del orden constitucional. Entonces, efectivamente, todos los abogados, por lo menos en primer y segundo y hasta tercer año, reciben formación de esta naturaleza. Porque Jessica y yo tenemos esa gran duda. O sea, a nosotros nos van a pasar un texto constitucional para que lo lea más o menos el 0,1% de los chilenos, porque los chilenos no leen, ¿ya? Y con eso vamos a votar una constitución. Entonces, los plazos yo comparto absolutamente, o sea, los plazos yo creo que no dan, o sea, no dan, ni siquiera para que lo podamos leer personas que queremos leerlo, va a ser muy difícil. ¿Ya? Ese era un comentario que quería plantear en un minuto. Y una pregunta, el tiempo, se supone que tienen que entregar, el Consejo de Expertos, que al final del día el que recibe esta nueva, ¿cuánto tiempo tiene para entregárselo al país, a la población, para que lo leamos? ¿Cuánto tiempo tenemos hasta el minuto de votar el 17 de diciembre? Un mes. Un mes, porque el 7 de octubre el Consejo entrega el proyecto de vuelta a la Comisión Experta. Exacto. Y luego, y ahí todos los problemas que puedan suscitarse entre los electos designados, ¿verdad? Y luego el 7 de noviembre tienen que entregar el texto. Y de ahí al 17 de diciembre es menos de un mes. Imagínate. Es menos de un mes. Son alrededor del 7 de noviembre al 17 de diciembre. No, es un mes y un par de semanas. Pero imagínate, mira, yo lo encuentro súper complicado, está complicadísimo. Muy complicado, el tema de la lectura, cómo se va a ir dando, qué es lo que va a entender la gente. Y me imagino, Paz, que cuando los alumnos están estudiando derecho constitucional, son alumnos que están específicamente estudiando para ser abogados, derecho constitucional, y nosotros no estamos en eso, estamos en otra cosa. Imagínate, un año, un semestre, un año, más cursos laterales que acaba de plantear Paz, o sea, va a ser siempre es complejo, siempre es una situación que... Por eso esperemos que el texto que entreguen entonces sea también un texto con pocos artículos, porque también recordará usted que el Consejo Constituyente anterior nos presentó un texto que era, además de complejo de leer, porque en general las constituciones son simples, la idea es que estén al alcance de todas las personas en términos de su comprensión. El texto constituyente de la fracasada convención era una de las más largas del mundo, tenía no sé cuántos artículos, digamos, era complejo de leer. ¿Cómo era? Les, etcétera. Todas, no, era una locura, era terrible. Efectivamente. Ya. Paz, mira, tengo varias preguntas que me han hecho vía correo y que voy a aprovechar que eres abogada para hacértela. Personas que de alguna manera han sufrido robo en sus casas, han tenido robo de vehículos a través de portonazos, gente que ha sufrido la inseguridad, la delincuencia en todas sus dimensiones, digamos. Y aquí tienes tú también, a mí me robaron el vehículo y todo aquello. La pregunta que me hace una de esas personas es, y que a todos estos nos piden que toquemos el tema de seguridad, cómo se podría cambiar y todo lo que está pasando, en fin. Pero hay una pregunta que quiero rescatar que me hace un señor que dice: yo puedo demandar al Estado por falta de servicio si me hacen un portonazo, si mi familiar muere en una lista de espera porque nunca lo llamaron para operarse, o que
esa pregunta me hace, y que fíjate qué interesante es, ¿hay posibilidades de que una persona que haya sufrido falta de servicio por parte del Estado, en cualquiera de estas situaciones, pueda demandar al Estado? Fíjese que va a depender mucho del caso en concreto. En principio sí, pero va a depender mucho del caso en concreto. Yeah. Sin embargo, efectivamente el nuevo proceso constituyente está reforzando las materias relativas a la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y las posibilidades de hacer efectiva esa responsabilidad, precisamente porque hoy está en una nebulosa. Hay algunos casos que sí se puede demandar al Estado, hay otros que uno bien puede demandar pero no le va a ir bien. Entonces va a depender mucho del caso concreto, pero sí la derecha presentó enmiendas destinadas a, de alguna manera, fortalecer esa responsabilidad y entregar mecanismos para hacer efectiva esa responsabilidad en el nuevo texto constituyente conforme a las enmiendas que uno ha visto. Vamos a tener que ver qué pasa al final, ¿cierto? Y por lo tanto, ese sería un poco a grandes rasgos lo que se podría hacer, pero efectivamente es un tema relevante. Pero yo no me atrevería a hacer una respuesta como absoluta, porque habría que verlo caso a caso, porque depende mucho de la materia y la razón. Ese es un poco la razón. Y llevando este caso, la pregunta la hago yo, llevando este caso a lo que está viviendo la gente en la Araucanía, que le queman su camión, que le queman el colegio, que le queman su vivienda, ahí realmente hay falta de servicio por parte del Estado. Entonces ahí cabría sinceramente una demanda al Estado. O sea, yo suscribo lo que esa idea, esa posición, estimada Jessica. O sea, yo creo que aquí en la provincia de Arauco, la región de la Araucanía y otras regiones de la macrozona sur, es evidente la omisión del Estado de Chile, la inacción de las autoridades, el tema de la seguridad. que además no tienen ni siquiera la sinceridad, la honestidad de transparentar que no quieren hacer absolutamente nada. Y por lo tanto sacrificando la vida, la experiencia vital, el tiempo de muchas personas que hoy viven en ese lugar sin tener otra alternativa. Entonces ahí yo creo que no solamente el Estado tiene una responsabilidad, y yo estoy de acuerdo en que uno pudiera demandar la responsabilidad del Estado en esta materia, pero también al Congreso también le cabe algo de tareas y de acciones en ese sentido. Es decir, el Congreso bien pudiera, en colaboración con el Ejecutivo, llevar adelante iniciativas destinadas a indemnizar, por ejemplo, a las familias y a las víctimas de terrorismo y sus familias, de establecer mecanismos para que las personas se puedan ir de la Araucanía y de la provincia de Arauco a vivir a otros lugares a través de herramientas, por ejemplo, relativas a indemnización de perjuicios, para que las personas se puedan ir, quienes quieran vender sus campos, por ejemplo, y que no pueden porque hoy no valen nada, porque nadie quiere comprar un campo en ese lugar. Bueno, el Estado, si no va a hacer nada, entonces tiene que transparentar que no va a hacer nada y establecer los mecanismos para que las personas se puedan ir de ese lugar y que no, en el fondo, sacrifiquen sus vidas con ocasión de la omisión y la inacción del Estado de Chile en esa zona. Así que yo estoy plenamente de acuerdo contigo, estimada Jessica, y por eso es que dejo invitar a las personas a la cruzada. Ya estamos en el tiempo, así que voy a aprovechar de decirle a las personas que quiero invitarlas el día 21 de agosto, es decir, este lunes, a partir de las 19 horas, al día de la conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. Vamos a estar en la Plaza de Tribunales de Concepción a partir de las 19 horas para hacer un homenaje a las víctimas y sus familias, a las víctimas de terrorismo en nuestro país. La idea es tener un momento de reflexión, un momento de solidarizar con las víctimas, pero también una instancia de poder hacer un llamado a las autoridades a que pasen a la acción en esta materia, estimada Jessica. Perfecto, ahí vamos a estar para apoyarte, Paz, una excelente iniciativa y cruzada, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos también para que los diputados, y lo que tú acabas de mencionar, que es una excelente idea, poder restituirle a estas familias el derecho a vivir en tranquilidad y lejos del terrorismo, sin duda alguna. 1.000.000 de gracias, Paz, nuevamente por estar aquí con nosotros un día viernes tan tarde, con mucho frío, y gracias por tu claridad sobre todo. Sí, no, extraordinario. Muchas gracias, Claudio. Es mi diputada favorita. Nuestra diputada favorita. Nuestra diputada favorita, así que muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias de verdad por su invitación, por los problemas técnicos también. Discúlpenme, Jessica, y espero estar con la verdad sea ahí, los televidentes de la verdad sea ahí en una próxima oportunidad, así que les mando de todas maneras y nos vemos. Listo, que estén bien. Que estén muy bien. Chao, que les vaya bien. Chao. Ya, bueno, tenemos que despedir, no queda nada. Eso, ya me están... Sí, no está así es que, Claudio, despídete. Bueno, saludar a todos los televidentes y nos veremos prontamente en otro programa, y gracias, Jessica,
por la invitación y estar acá. Nos vemos el próximo viernes, Claudio, me tienes que acompañar porque Ulises se nos va fuera del país, ahora le toca a él. Está perfecto. Bueno. Ya, que estén muy bien, un lindo fin de semana en familia, aprovechar, regalonear, descansar y cuidarse de los resfríos. Que estén muy bien, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Chao. Un abrazo a todos.